En la bulliciosa y próspera ciudad de Plata, la vida transcurre con una mezcla de lo mundano y lo mágico. Vendedores ambulantes ofrecen sus mercancías, desde simples cigarrillos hasta pociones blanqueadoras recién elaboradas que prometen resultados milagrosos. Pero la paz de la ciudad es frágil. De repente, el sonido de cascos y pasos firmes rompe la rutina. Un grito autoritario resuena en las calles, ordenando a la multitud que se abra paso, que no bloquee el camino. Un carruaje de prisioneros, flanqueado por una imponente escolta de guardias con uniformes azules, avanza por la calle. Los ciudadanos observan con una mezcla de miedo y curiosidad. Se preguntan si han capturado a un nuevo criminal. Al ver la gran cantidad de guardias, uno de ellos supone que el prisionero, un mestizo, debe de haber cometido un crimen terrible, quizás un asesinato. Un espectador más observador describe al prisionero que vislumbra a través de los barrotes. Un hombre lobo, de orejas puntiagudas y ojos dorados. La multitud murmura con inquietud. Alguien comenta que los hombres lobos son tan fuertes que pueden doblar el acero, y duda de que sea seguro encarcelar a semejantes monstruos. Pero un ciudadano más informado interviene para calmar los temores. Explica que la ciudad de Plata posee dos grandes tesoros que garantizan su seguridad. El primero, señala, es el mineral de mithril, un metal mucho más duro que el acero. Y el segundo tesoro, revela, es la gran prisión de la ciudad, conocida como la Prisión Rosa, construida enteramente con ese mismo mithril indestructible. Para mayor seguridad, la prisión está reforzada con círculos mágicos grabados con poderosa magia de sellado, y por si fuera poco, el alcaide que la dirige no es otro que el mismísimo Lord Aiden Gallard. La conclusión es clara y tranquilizadora para los ciudadanos. Una vez que alguien entra en la Prisión Rosa, no hay forma de escapar. La escena cambia a la oscuridad de la noche, bajo una luna llena. Un sonido sordo y un crujido rompen el silencio. De repente, una mano pálida atraviesa el suelo de piedra desde dentro. Una figura femenina, sucia y despeinada, emerge de un túnel que ha cavado con sus propias manos. Con una mirada de triunfo salvaje en sus ojos rojos, suelta una carcajada, celebrando haber conseguido finalmente abrirse paso y escapar. La mujer, la princesa de sangre, Ophelia, se yergue desafiante, maldice al ausente alcaide Aiden, llamándolo idiota por creer que podía mantenerla encerrada. Se regodea en su propia inteligencia, convencida de que su mente astuta ha superado a la de su captor. Sin embargo, un rastro de dolor cruza su rostro al recordar el esfuerzo. Le llevó 2 años enteros. 2 años de un trabajo agotador que la dejó dolorida. Nunca esperó que esa miserable prisión estuviera construida sobre cimientos de mithril. Pero mientras contempla la luna llena y respira el aire de la noche, siente que todo el sufrimiento ha merecido la pena. El chillido de los murciélagos llena el aire, y ella se pregunta si la noche misma está celebrando su recién recuperada libertad. Pero su celebración es interrumpida por una voz tranquila y profunda. La voz le pregunta si no teme a que la encuentren, haciendo tanto ruido antes siquiera de haberse alejado. Ophelia se gira bruscamente, sorprendida. Una luz potente la ilumina de repente y ve la silueta de un hombre con sombrero de copa y un largo abrigo. El shock se apodera de su rostro al reconocerlo. Es Aiden. El alcaide Aiden la mira con calma. Le informa que aún le quedaban 98 años de sentencia y que, tras su intento de fuga, esa cifra no haría más que aumentar. Enfurecida, Ophelia lo llama sinvergüenza y le exige saber cómo descubrió su plan de escape. Aiden responde con sarcasmo mordaz, señalando que es extraño que una vampira, que no necesita usar el baño, pasara 2 horas encerrada ahí todos los días. Le pregunta si, en lugar de cavar un túnel, simplemente estaba disfrutando de un bocadillo de medianoche. Atrapada, Ophelia cambia de táctica. Le pregunta por qué, si ya lo sabía, esperó hasta ahora para atraparla. Aiden le revela su verdadera intención. Todo era para una campaña de publicidad. Sostiene una fotografía que acaba de tomarle, capturando su estado patético y miserable. Explica que mostrar a la noble princesa de sangre, reducida a cavar un agujero para escapar, servirá como una poderosa advertencia para los demás prisioneros. Ophelia aprieta los dientes, frustrada por haber sido manipulada tan fácilmente. Con la mirada encendida de furia, declara que parece que solo uno de los dos saldrá de allí con vida. Recuerda que hace 2 años cometió un error que permitió su captura y jura que no volverá a suceder. Pero justo cuando se prepara para atacar, el sonido inconfundible de un arma al ser cargada la detiene en seco. Se gira, preguntando quién es. De entre las sombras, emerge una joven de aspecto gótico, vestida de negro y sosteniendo un rifle de gran calibre. Es la prodigio asesina, Evangeline Crimson, también conocida como Evange. Con voz fría le informa a Ophelia que Aiden le ha ordenado capturarla y llevarla de vuelta.
Antes de que Ofelia pueda reaccionar, mira hacia arriba y, sobre la rama de un árbol cercano, posada junto a un gran pájaro, aparece otra figura, la bruja Daly. Se queja con indiferencia de que Evange ha tardado mucho, pues ella llevaba medio día esperando. Ofelia mira alrededor, incrédula. Reconoce a estas mujeres como algunas de las figuras más poderosas y notorias del continente. La situación empeora cuando un tercer personaje aparece, rodeado de sombras y flanqueado por dos imponentes esqueletos. Es la nigromante, Acena, quien pregunta con una sonrisa inquietante si puede quedarse con las cenizas de la vampira para ella. Completamente superada, Ofelia no puede entender por qué estas tres mujeres actúan como lacayas de Aiden. Desesperada, intenta apelar a ellas, proponiéndoles que las cuatro se unan para acabar con el alcaide y conseguir así la libertad que tanto anhelan. Sin embargo, sus palabras no surten efecto. La asesina, la bruja y la negromante permanecen impasibles, sin mostrar la menor intención de traicionar a su amo. Aiden interviene para explicar la situación. Le dice a Ofelia que no se moleste. Las tres han hecho un contrato con él. A cambio de su ayuda para mantener el orden en la prisión, él ha mejorado sus condiciones de reclusión. Con el control total de la situación, Aiden se dirige de nuevo a Ofelia, sus ojos azules brillando con una luz gélida. Le da a elegir: puede volver a su celda por voluntad propia o él la golpeará hasta dejarla medio muerta y la arrojará de vuelta. Ofelia se quedó sin palabras, atrapada, pero su orgullo de noble no tarda en resurgir. Estalla en furia, gritando que ella tiene una dignidad que esos humanos no poseen, prefiere morir antes que vivir sin libertad, y le advierte a Aiden que no subestime la determinación de una princesa de sangre. La amenaza no impresiona a Aiden en lo más mínimo. Con una frialdad aterradora, le describe el castigo que le espera si se atreve a ponerle una mano encima. La atará a una cruz, le llenará la boca de ajos y la dejará asándose bajo el sol durante todo un día. La vívida imagen de esa tortura aterroriza a Ofelia hasta la médula. Su fachada de nobleza y desafío se desmorona al instante. Con un cambio de actitud radical, se dirige a él con una voz dulce y sumisa, llamándolo Lord Alcaide. Intenta fingir inocencia, afirmando que solo había salido a disfrutar de la luna y preguntando por qué la amenaza de esa manera. Aiden, con una gota de sudor en la sien, no se deja engañar por su patética actuación. Le ordena que regrese por el mismo agujero por el que salió, advirtiéndole que no lo obligue a usar agua bendita. Ofelia obedece de inmediato, corriendo de vuelta a su túnel. Un sonido metálico confirma que el camino ha sido sellado tras ella. La perspectiva cambia y escuchamos los pensamientos del hombre que se hace pasar por Aiden. Reflexiona sobre la leyenda que fue el verdadero Aiden Gallard, el hombre fuerte y renombrado del continente, un hombre al que se le atribuían títulos como tirador de élite, maestro espadachín y prodigio de la magia, un guerrero cuyo nombre era suficiente para hacer temblar a los herejes. Pero él revela una verdad devastadora. Él no es el verdadero Aiden. El auténtico alcaide ya está muerto y lo vemos desplumado sin vida sobre su escritorio. El narrador fue invocado a este mundo y ahora habita su cuerpo, pero sin ninguna de sus habilidades o experiencias. Afortunadamente, en su vida anterior fue un guardia de prisión, por lo que conoce los procedimientos, lo que le facilita fingir ser el alcaide. Sin embargo, hay un problema mucho más grave. La escena nos lleva al interior de los bloques de celdas. Mientras ordena a sus guardias patrullar, los pasillos estallan en un coro de gritos y amenazas. Las prisioneras lo insultan, lo retan a pelear, le gritan obscenidades. Se da cuenta de que este lugar alberga a las criminales más peligrosas y malvadas de todo el continente. Un vistazo a las celdas revela un bestiario de pesadilla. Una semiorca ruge con furia. Una demonio amenaza con azotarlo hasta la muerte. Una zombie se lanza contra los barrotes. Una mujer dragón le pregunta con sorna si el jefe ha venido a buscar algo de satisfacción. Una súcubo lo saluda con una dulzura siniestra. Incluso criaturas indescriptibles, con tentáculos y formas extrañas, le gritan insultos. Al final de la ronda, ordena apagar las luces y un guardia obedece. Su monólogo interno continúa. Lo peor de todo es que el nombre de Aiden Gallard ya no es suficiente para infundir miedo y mantener el control. Una prisionera con aspecto de medusa se burla de él, llamándolo un gran impostor y afirmando que ya no es el legendario Aiden. Ella revela la causa de su debilidad. Hace 3 años, durante su batalla, logró inyectarle su veneno de serpiente en el cuerpo. Ahora se mofa de él, diciendo que se ha convertido en un inútil que ni siquiera puede ir al baño sin ayuda. Su risa maníaca resuena por el pasillo.
Las demás prisioneras, que también han notado su extrema debilidad, se unen al coro. Se dan cuenta de que, si se rebelan ahora, él no tiene medios para resistirse. Los guardias intentan acallarlas, pero la semiorca vuelve a gritar, declarando que está en su punto más débil y que quiere comprobar cuánta fuerza le queda. Furiosa, lo maldice. Él, al límite de su paciencia, finalmente estalla. Grita, ¡Silencio! Y un destello de luz cegadora emana de su mano. La luz sorprende a las reclusas. La semiorca se queja de que le arden los ojos. Otra prisionera, ahora acobardada, le grita que hasta los presos tienen derechos y que lo denunciará. La semiorca, asustada, se retracta rápidamente diciendo que solo estaba bromeando. Él reflexiona con amargura que no tiene ningún sistema de trampas ni talentos excepcionales. Le costó 2 meses de noche sin dormir aprender ese simple hechizo de destello, el equivalente mágico a una granada aturdidora. Sabe que es una solución temporal. Si las prisioneras se amotinan, de verdad lo despedazarán. Su prioridad es encontrar la manera de volver a su mundo lo antes posible, y quizás pueda obtener alguna pista de las peculiares y poderosas individuas encerradas aquí. Con la situación bajo control por el momento, ordena que la alborotadora sea llevada a confinamiento solitario. Mientras los guardias obedecen, reza en silencio para que no le traigan más problemáticas. Justo en ese momento, mientras se dirige a una de las secciones de máxima seguridad, se produce un alboroto. Al abrir la puerta, los guardias que lo acompañan tropiezan y caen al suelo de forma caótica. Un guardia veterano les grita que se mantengan firmes ante la muerte. Luego, se vuelve hacia el alcaide con una expresión grave. Le informa que acaban de traer a una nueva reclusa para el corredor de la muerte. Le advierte que tenga mucho cuidado, pues esta mujer lobo no es un oponente fácil. Dentro de la jaula de transporte, una joven mujer lobo se debate con una furia animal. Sus ojos amarillos ardiendo de odio. Grita con toda la fuerza de sus pulmones que todos ellos merecen morir. El rostro del alcaide se contrae en una mueca de pura desesperación. Un único pensamiento atraviesa su mente, cargado de frustración e ironía. Acababa de invocar su propia mala suerte. Nuestra atención se dirige hacia un documento importante sostenido con cuidado. Se nos revela que Verónica, la mujer lobo, había sido en el pasado una oficial de policía en la Ciudad Plateada. Su vida dio un giro drástico cuando, mientras investigaba un caso de venta de alcohol falsificado, disparó impulsivamente y acabó con la vida del dueño del bar. La evidencia era abrumadora, lo que la llevaría a ser sentenciada a muerte y ejecutada apenas un mes después. Cuando uno de los subordinados de Aiden se acerca a Verónica, inyectándole un sedante, su rostro, oculto tras una máscara de plaga, se mantiene impasible mientras la mujer lobo cae bajo el efecto de la droga. El alcaide instruye a los guardias para que lleven a Verónica a la sala de vestuario. Uno de los hombres, dirigiéndose a sus compañeros, propone no molestarlos más y disolverse en el acto, dando por terminada su tarea por el momento. Sin embargo, el alcaide detiene al capitán Rosen, pidiéndole que se quede. Con el capitán Rosen a su lado, el alcaide, conocido como Lord Aiden, expresa su preocupación. Revela que el mes pasado había solicitado la construcción de celdas adicionales, pero no había recibido respuesta de sus superiores. Actualmente, varias celdas están peligrosamente superpobladas con múltiples reclusos, y Aiden advierte que, si la situación persiste, existe un riesgo inminente de un motín. El capitán Rosen, con un dejo de exasperación, le pregunta a Lord Aiden cuántos años lleva siendo alcaide y si aún no ha comprendido las dificultades que enfrentan los superiores. Le explica que hay más de 1000 prisioneros en la prisión rosa y que los costos de mantenimiento anuales podrían alimentar los barrios marginales durante 100 años. Además, considerando la larga vida de los prisioneros no humanos, la situación se asemeja a un pozo sin fondo, sin un final a la vista. Aiden, sin embargo, parece confundido, preguntándose cómo esto podría afectarle. El capitán Rosen, con franqueza, le explica a Aiden que, al no ser de la clase alta, hablará sin rodeos. Sugiere una idea inquietante, que un grupo de prisioneros no humanos muera misteriosamente en la prisión. El capitán continúa, afirmando que de hecho sería una situación de ganar-ganar. Le pregunta a Lord Aiden si no ha oído hablar de la marcha de protesta en Daylight City.
Una pancarta, sostenida por una multitud furiosa, clama por la expulsión de los no humanos, declarando que la tierra les pertenece solo a ellos. Los manifestantes continúan su protesta, con un individuo indignado gritando que los no humanos son plagas y que mientras permanezcan, siempre habrá pobreza. Otra voz resuena preguntando por qué ellos deben sufrir, mientras los no humanos en la prisión están bien alimentados y vestidos. Sin embargo, otra persona más moderada expresa que, al menos, los no humanos les ayudaron a recuperar sus tierras y que no deberían exterminarlos por completo. Pero esto solo aumenta la furia de los manifestantes, que no los ven más que como mascotas. El capitán explica a Aiden que la prisión rosa es vista como el bastión de los no humanos. El conflicto entre humanos y no humanos está escalando, llevando a una creciente división y oposición. La posibilidad de demoler la prisión rosa es un tema de debate constante debido a sus exorbitantes costos de mantenimiento, que representan una carga significativa. El capitán Rosen enfatiza que si Lord Aiden no toma una postura y busca una resolución pronto, el resultado será desfavorable. Aiden, con voz preocupada, reflexiona que para gestionar la opinión pública, él, como alcaide principal, tendría que encontrar una manera de matar a los prisioneros en la cárcel. Se pregunta si eso no le parece inapropiado. El capitán Rosen, sin embargo, le pregunta qué otra opción tienen. El capitán Rosen le recuerda a Aiden que no olvide que él fue quien capturó a más de 1000 prisioneros en la prisión rosa y que ya se ha ganado la enemistad de la comunidad no humana. El capitán Rosen le ofrece un recordatorio amistoso a Aiden. Le dice que aún hay muchas personas en las altas esferas que desean mantener la prisión rosa, incluido su propio maestro, el senador Anthony. Asegura que mientras maten a un prisionero para aliviar la presión de la opinión pública, el senador Anthony hará todo lo posible para preservar la prisión. El capitán Rosen sugiere que la mujer lobo Verónica es la mejor candidata para este propósito. Después de todo, ya es una reclusa condenada a muerte, por lo que matarla no cargará la conciencia santa de Aiden. Se aclara que los no humanos se refieren a cualquier raza que no sea la humana, mostrando un gráfico con diferentes tipos como demonios, gigantes de las cavernas, hombre lagarto y necróticos, en contraste con los humanos. Se nos cuenta que los humanos cooperaron brevemente con los no humanos para combatir a un enemigo común. Como recompensa por su participación en la guerra, los no humanos recibieron la ciudadanía igualitaria en territorio humano. Sin embargo, se enfatiza que ya no hay guerra, pero trajo consigo el hambre, la pobreza y el desempleo que crearon una necesidad de desahogo entre la gente. La aristocracia, en secreto, desvió toda la culpa de esta situación hacia los no humanos. Como la clase dominante de este mundo, nadie se atreve a ofenderlos, ni siquiera el mismo Aiden. Por ello, se vio obligado a comprometerse. Aiden, resignado, piensa que adelantar la fecha de ejecución de un recluso en el corredor de la muerte es, irónicamente, la opción más compasiva que le queda. Se enfrenta a un nuevo problema. Fernanda, otra guardia, le comenta que no quedan celdas vacías para albergar a los hombres lobo, por lo que tendrán que arreglar una celda de ocupación doble. En la prisión, Aiden, el alcaide, le pregunta a Fernanda, una guardia, quién cree que sería un compañero de celda adecuado. Ella le dice que la mayoría de las celdas ya están ocupadas por 2 personas y que tendrá que pensarlo. Mientras tanto, los reclusos de la prisión, visiblemente molestas, murmuran preguntándose por qué el alcaide está haciendo rondas de nuevo, y que si no puede dormir, que lo diga directamente y que deje de andarse con rodeos. De repente, Fernanda exclama que la celda de la súcubo parece tener solo una persona. Eileen reacciona con una ligera sorpresa, como si la conociera, antes de que pueda terminar su frase. Tras las rejas, una súcubo de piel lavanda y cuernos pequeños, identificada como la prisionera 3307, la súcubo Faye, le pregunta a Lord Aiden si está buscando un lugar para dormir por la noche. Con una expresión coqueta, lo invita a su habitación, asegurándole que su cama es bastante grande. Aiden, incrédulo, le pregunta a Faye si no había sido liberada de prisión el día anterior. Faye, avergonzada, se cubre el rostro balbuceando una explicación. Fernanda le explica que no pudo resistirse a organizar secretamente a otras súcubos para ejercer su antigua profesión, insinuando claramente a qué se refiere. Aiden, exasperado, le pregunta por qué siempre está involucrada en esas redadas. Faye, restándole importancia, dice que solo cometió un pequeño error. Se queja de que incluso la llamaron reincidente y le dieron 1 año entero de condena, lo cual le parecía excesivo. Faye, con una sonrisa seductora, le pregunta a Lord Aiden si puede encontrar una manera de reducir su sentencia. Le ofrece, por ejemplo, hacer lo que él quiera en su habitación esa noche.
Aiden la mira sorprendido, preguntándole si está hablando en serio. Ella, con gran énfasis, le asegura que sí, que está totalmente en serio. De repente, se escucha un sonido de arrastre mientras Aiden, acompañado por los doctores con máscaras de plaga, lleva a la inconsciente Verónica en una camilla directamente a la celda de Faye. Al verla, Faye se sorprende, gritando y preguntándose quién es esa persona. Aiden informa a Faye que esa es su nueva compañera de celda, quien le ha sido asignada. Le advierte que si nota algo inusual, debe llamar inmediatamente a los guardias de la prisión. Aiden le pregunta al doctor si ha preparado los sedantes para el día siguiente. Uno de los guardias con entusiasmo le asegura a Aiden que irán y lo prepararán de inmediato. Aiden los detiene diciéndoles que lo olviden, que ya es hora de cerrar. Con una expresión seria, les dice a todos que tienen familias a las que volver. Les indica que dejen ese pequeño asunto en sus manos y que regresen a casa para estar con sus familias. Los guardias, agradecidos, le dan las gracias al alcaide principal y dicen que regresarán de inmediato. Aiden observa la luna llena, que brilla intensamente en el cielo nocturno. Una realización se apodera de él. ¿Cómo podrían los sedantes suprimir a una mujer lobo bajo la luna llena? En ese instante, el cuerpo de Verónica comienza a cambiar. Una oreja lupina asoma, sus ojos brillan con una luz amenazante. Faye, desde su celda, bromea con hermana Mank, diciéndole que Aiden podría ser realmente gay, y le pregunta sobre el tiempo de vigilancia. Aiden sostiene bayas de belladona, explicando que toda la planta es altamente tóxica y también se usa como hierba medicinal. Se dirige a la mujer lobo diciéndole que cometió un error y que está a solo un muro de obtener su libertad. Verónica ha completado su transformación, ahora completamente en su forma de mujer lobo con ojos brillantes. Faye, observándola y completamente asustada, le pregunta qué tiene planeado hacer. El nuevo día amanece en la prisión, revelando la imponente presencia de una estatua que se alza en la distancia. El alcaide Aiden comienza su jornada mientras Fernanda, la guardia, le presenta diversas solicitudes. Una de ellas proviene de Filipa, la mujer tigre de la habitación 2, quien ha solicitado adquirir un peine para acicalar su pelaje durante la temporada de muda. Aiden aprueba la petición sin dudarlo. Más solicitudes esperan sobre el escritorio. Fernanda luego menciona otra petición de Catherine, de la habitación 6, quien ha solicitado comprar una daga, alegando que es para protegerse de los malos espíritus. Aiden, sin embargo, rechaza rotundamente la solicitud y pide que se le informe a Catherine que no debe tomar a los guardias de la prisión por tontos. A continuación, se aborda la solicitud de Faye, la súcubo de la habitación 13, quien ha pedido su liberación, afirmando que mostrará su gratitud de una manera especial. Aiden deniega también esta petición, advirtiéndole a Faye que presentar solicitudes similares resultará en confinamiento solitario. En ese instante, el doctor con la máscara de plaga irrumpe, corriendo a toda velocidad, y saluda a quienes se cruza por el camino. La gente, sorprendida por su prisa, le pregunta por qué corre tan rápido. Él se excusa, abriéndose paso, mientras exclama que trae malas noticias. El doctor llega ante Aiden, agitado, para informarle que al despertar esa mañana, recordó repentinamente que el día anterior había luna llena. Revela con preocupación que los sedantes suministrados no serán suficientes. Necesitan al menos 10 veces la dosis para poder suprimir a Verónica. El doctor explica que la luna llena provoca la sed de sangre en los hombres lobo y advierte que la súcubo podría estar en peligro. Le ordena rápidamente que vaya a comprobar la situación. Aiden se acerca a la ventana, observando el patio. Una estatua se alza en medio de la conmoción que se escucha entre los prisioneros. Faye, juguetona, se acerca a su nueva compañera, Verónica, preguntándole su nombre y diciéndole que no sea tan distante, ya que son compañeras de cuarto. Mientras tanto, un guardia intenta mantener el orden, pidiendo silencio y que todos se pongan en fila para bañarse. Ella establece un límite de 10 minutos por persona, sin exceder el tiempo permitido. El doctor, incrédulo, se pregunta cómo es posible que la súcubo esté perfectamente bien e incluso parece tener una buena relación con Verónica. Aiden, observando, piensa que ha estado vigilando toda la noche y no ha pasado nada. Se pregunta cómo puede describir lo que ve. Aiden comenta que la mujer lobo está tranquila y ordenada, incluso con la cama bien hecha. Nunca antes había visto a un prisionero tan disciplinado. Sin embargo, el veredicto oficial la describe como una maníaca sedienta de sangre. Aiden se pregunta si podría haber algo más. La cámara enfoca a Verónica, quien mira fijamente la imponente estatua con una expresión pensativa.
El doctor, con los ojos bien abiertos, reconoce la estatua como la de Faye. Exclama que, si no hay razón para que ella sea violenta, solo hay una explicación. Es una mujer lobo chupasangres. Aiden cuestiona al doctor, preguntándole si no ha oído hablar de una subespecie de hombre lobo. Aclara que son un tipo de hombre lobo con una relación especial con los humanos. Comienza a narrar una historia de hace 100 años, cuando humanos y hombres lobo quedaron atrapados en un castillo asediado por demonios durante meses y se quedaron sin comida. A pesar de ser aliados, el hambre los llevó a desconfiar mutuamente, generando tensión entre ambos bandos. Los humanos temían ser devorados por los hombres lobo, mientras que estos últimos se preocupaban por las emboscadas humanas. La atmósfera se volvió tan tensa que una guerra civil podría estallar en cualquier momento, con el sonido del viento soplando ominosamente. En una situación tan desesperada, el líder humano, Lord Valle, tomó una decisión extrema. Mató a su propio caballo de guerra para alimentar a los hombres lobo. Incluso ofreció sacrificar a su propio hijo fallecido. Este acto heroico impactó profundamente a los hombres lobo y logró resolver la crisis interna entre ellos. Tras escapar de la situación, este grupo de hombres lobo se ganó el título de hombres lobo chupasangre, en un sentido metafórico de su sacrificio. Se distanciaron gradualmente de la tribu de hombres lobo y siguieron a los humanos en sus expediciones hacia el sur y el norte hasta que los humanos recuperaron su nación. Para asimilarse en la sociedad humana, desarrollaron métodos de autotortura extremos para controlar su naturaleza bestial durante la furia de la luna llena. Sin embargo, después de la paz, surgió una creciente protesta contra otras razas. Como resultado, los hombres lobo chupasangre se han vuelto bastante raros. Aiden, Fernanda y el doctor con la máscara de plaga se encuentran en la oficina, discutiendo el asunto. El doctor interrumpe a Aiden, preguntándole si no es un error sentenciar a muerte a una mujer lobo chupasangre. Argumenta que ellos eligieron métodos extremadamente dolorosos para controlar su naturaleza bestial con el fin de asimilarse en la sociedad humana. Además, ha habido casos en los que hombres lobo chupasangre han sido golpeados hasta la muerte por humanos sin defenderse. Aiden, visiblemente afectado por la información, permanece en silencio. De repente, una guardia le irrumpe en la oficina, alarmada, gritando que la prisionera en el patio está peleando. La guardia exclama que la mujer lobo se ha vuelto loca. Aiden saca su arma con un chasquido, pensando que parece que no es una mujer lobo chupasangre después de todo. Aiden mantiene su arma en mano, su rostro sombrío. En el patio se ha desatado el caos. Las demás reclusas histéricas reclaman que Verónica se agachó y desapareció de la vista, luego reaparece golpeando brutalmente a alguien. Los guardias gritan a los prisioneros que regresen a sus celdas y que no se unan a la conmoción. Se ve sangre en el suelo. Un prisionero comenta que Verónica realmente se descontroló, que un momento de desacuerdo llevó a tal paliza. Otro prisionero observa que es extraño, ya que Verónica parecía bastante cercana a la súcubo antes. Las víctimas, Annie la pirata y Catherine la ladrona, yacen en el suelo. Annie se queja, entre gemidos, expresando que estaba tomando un baño sola cuando esa perra de repente se volvió loca. Catherine se une a la queja, pidiendo al alcaide principal que les asegure justicia. Aiden apunta su arma a Verónica y le ordena que hable, preguntándole por qué atacó. Catherine, furiosa, le responde a Aiden preguntándole si necesita siquiera preguntar, afirmando que cuando estos no humanos se vuelven locos, son capaces de cualquier cosa. Le exige al alcaide principal que la cuelgue de inmediato. Con una expresión maliciosa, comenta que Verónica es una mujer lobo sedienta de sangre y que, quién sabe, un día podría verlos como una comida extra cuando tenga hambre, y se dirige a los reclusos que mantengan la distancia. Otra prisionera lamenta que su magia esté sellada y que estén indefensos contra una mujer lobo descontrolada. Una tercera, al borde de la liberación, exclama que está a punto de ser liberada en unos días y no quiere morir en prisión ahora. Un prisionero advierte que si el alcalde principal no proporciona una explicación, tendrán que tomar el asunto en sus propias manos. Aiden, con frialdad, le ordena al prisionero que se calle, preguntándole si quiere ser golpeado. Se dirige a él como un matón del inframundo que finge ser un vengador justo. Aiden le dice a Verónica que la situación aquí es solo un pequeño inconveniente comparado con la calamidad que espera a los ciudadanos de Silver City. Con su arma apuntando, Aiden le informa a Verónica que solicitará adelantar su fecha de ejecución. Le pregunta si tiene algo más que añadir. Verónica resopla, reconociendo que incluso el legendario Aiden Geralt, de la Oficina de la Judicatura de la Herejía, era así. Con el rostro serio, Verónica expresa que ha pensado en esa pregunta durante mucho tiempo.
Se pregunta por qué nunca tuvo la oportunidad de defenderse, por qué todo el mundo la asume una asesina y por qué todas esas suposiciones y fabricaciones se hacen en su contra. Entiende ahora que todos solo quieren que muera. Verónica, con ojos decididos, le dice a Aiden que siendo ese el caso, ¿por qué perder el tiempo explicando? Simplemente que apriete el gatillo. Los prisioneros, al unísono, gritan «Mátala, mátala». Aiden se debate internamente. El recuerdo de la sugerencia del capitán Rosen resuena en su mente. Ahora mismo esta mujer lobo es la mejor opción, ¿no? Si la matas, tu trabajo estará seguro. Las voces de los prisioneros resuenan en su cabeza. «Mátala, mátala». Aiden, con la arma apuntada, se prepara para el acto. Recuerda las palabras del doctor sobre que hubo casos en los que hombres lobo chupasangre fueron golpeados hasta la muerte por humanos sin oponer resistencia. Se pregunta cómo podría ella haber matado a alguien. Con un sonido de clic, se prepara para disparar. Los gritos unísonos «mátenla» resuenan. En un momento de vulnerabilidad, Aiden se ve a sí mismo en el pasado rodeado de botellas de alcohol. Se lamenta diciendo que ha llegado a este punto porque accidentalmente mató a un prisionero inocente. Piensa en lo que haría si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo. Aiden, con la arma en la mano, un guardia le ruega que se calme. Ya en el presente, finalmente, Aiden con determinación declara que no es fácil morir solo por una posible culpa. Da una orden clara, que la traigan a la sala de interrogatorios para verlo. Tras la conmoción en el patio, el alcaide Aiden ha llevado a la mujer lobo, Verónica, a una sala de interrogatorios para escuchar su versión de los hechos. Verónica comienza a relatar lo que sucedió. Explica que, al entrar en el baño, se encontró con una discusión en curso. Dos prisioneras habían acorralado a la súcubo y parecían estar amenazándola. El alcaide Aiden, escuchando atentamente, le pregunta si fue entonces cuando decidió intervenir y golpearlas. Verónica asiente, confirmando que, al ver a la súcubo indefensa, sintió que debía intervenir. Aiden considera su testimonio y le informa que, una vez que la súcubo, Faye, recupere la conciencia, escuchará su versión para poder emitir un juicio final. Da la conversación por terminada y ordena a los guardias que la devuelvan a su celda. Sin embargo, desde su celda de detención, Verónica lo interrumpe desesperadamente, gritándole que espere. Ella le dice al alcaide que está segura de que no la llamó para una conversación privada únicamente por el altercado del patio. Con convicción, insiste en que ella no cometió el asesinato por el que fue condenada, a pesar de que todas las pruebas y testimonios apuntan en su contra. Le dice que sabe que él es diferente y que está dispuesto a escuchar su explicación. Aiden, tras haber revisado su expediente, accede a discutir sus objeciones cara a cara. Aiden le pide que le cuente qué estuvo haciendo el día del incidente. Verónica recuerda que estaba en medio de la detención de un contrabandista que vendía alcohol falsificado. Narra cómo, más tarde, la esposa del contrabandista fue a la comisaría a protestar, pero admite que no le prestó mucha atención. Esa misma noche, la mujer fue encontrada muerta de un disparo en su propia taberna. Verónica clama con angustia que ella no mató a nadie y que ni siquiera sabía cuándo había muerto la persona. El alcaide la confronta con las pruebas en su contra. Le pregunta por el hecho de que a su arma de servicio le faltaba una bala durante la inspección. La presiona, inquiriendo si no fue ella quien disparó, quién pudo haber tocado su arma o si se la prestó a alguien. Le exige una coartada, preguntándole con quién estaba en el momento en que la víctima fue asesinada. Verónica niega rotundamente que alguien tocara su pistola, explicando que la gente de Silver City la evita, por lo que es impensable que alguien le pidiera su arma. En cuanto a su paradero, explica que en ese momento estaba sola. Había ido a un cementerio en ruinas para no humanos que no tenía cuidadores para presentar sus respetos a un amigo. Aiden lamentó que no pudiera proporcionar ninguna prueba para demostrar su inocencia, pero Verónica, con determinación, exclamó que tenía algo más que podía probar su inocencia: su propio carácter. Explicó que había comenzado como miembro de la milicia en un pequeño pueblo y había ascendido hasta convertirse en oficial de patrulla en Silver City, gozando de una buena reputación entre los aldeanos. Había aprendido a 2 líderes de culto que sacrificaban personas vivas y había luchado contra monstruos de nivel catastrófico, salvando a cientos de personas. Insistió en que podían preguntar a la gente. Ellos podían dar fe de su buen carácter. Aiden, sin embargo, le refutó que eso no probaba que ella no hubiera cometido el asesinato. Con una mirada seria, Aiden le recordó que la cantidad de personas que había salvado no importaba. Un asesinato podía ocurrir en un momento de impulso. La instó a pensar en los demás detalles, advirtiéndole que si no podía superar esa prueba, no debería ni siquiera pensar en los jueces y políticos. Luego, al ver que Verónica no decía nada,
Aiden se refirió a ella como la reclusa 3308. Verónica, con una expresión de desesperación, murmuró que no había podido salvarse a sí misma, a pesar de haber salvado a tantos otros. Entonces Aiden llamó a los guardias, ordenándoles que la llevaran de regreso a su celda. Los guardias se acercaron y con el suave sonido de sus movimientos, escoltaron a Verónica de vuelta a su celda. Momentos después, la guardia Megan se acercó a Aiden, anunciando que Faye, la súcubo, ya estaba despierta. Aiden preguntó si seguía en la enfermería, indicando que iría a verla. Sin embargo, Megan apareció poco después con Faye a su lado. Aiden, sorprendido, le preguntó a Megan por qué había traído a la reclusa sin su permiso. Con un sonido de sorpresa, Faye explicó que Megan le había dicho que Aiden se negaba a verla. Megan, con una sonrisa, le dijo a Aiden que ella sabía que él vendría a hablar con Faye para descubrir la verdad y le sugirió que hablara primero con Faye y luego la llamara. Megan salió rápidamente, con la bolsa de dinero que le había extorsionado a Faye. Faye, con determinación, declaró que estaba ahí para aclarar una cosa. Verónica era inocente. Explicó que, como Aiden sabía, Faye era una reconocida empresaria y una mujer de acción en Silver City. Luego se refirió a las dos nuevas reclusas, Catherine la bandida y Annie la pirata, y relató cómo intentaron extorsionarle dinero en el baño. Creía que estaba acabada, pero afortunadamente Verónica estaba ahí. Con el sonido de un golpe, Faye describió cómo Verónica golpeó a Annie en la nariz y derribó a Catherine de un solo golpe. Afirmó que las dos no pudieron levantarse después de eso. Eddie le preguntó entonces por qué ella misma se había desvanecido en el suelo. Faye, un poco avergonzada, explicó que al salir corriendo accidentalmente pisó una pastilla de jabón y se resbaló, y después de eso no recordaba nada. Aiden pareció entender lo que había sucedido. Sin embargo, Faye añadió que eso no era todo, y que creía que Verónica había sido incriminada. Reveló que las súcubos poseían una habilidad especial para adentrarse en los sueños de las personas mientras dormían. Había entrado en el sueño de Verónica la noche anterior y había visto que estaba desesperada y al borde de un colapso, pero nadie escuchaba su testimonio. Por eso concluyó que era evidente que Verónica había sido incriminada. Le ofreció a Aiden venir a su celda esta noche para verlo por sus propios ojos, si no le creía. Aiden, con escepticismo, preguntó cómo podía estar seguro de que ella no manipularía el sueño. Aiden, visiblemente molesto, afirmó que los crímenes de Verónica no eran su decisión, y le ordenó a Faye que se fuera si no tenía nada más que añadir. Faye, con la mirada de furia, lo increpó si estaba dispuesto a incriminar a una persona inocente. Con una subida de energía oscura, los ojos de Faye comenzaron a brillar, y una siniestra red pulsante de energía roja se manifestó a su alrededor. Una persona declaró que moriría en paz, pero que Aiden, por su parte, encontraría su fin en la agonía, luchando porque había matado a una persona inocente. Su visión profética continuó, diciéndole a Aiden que su vida restante sería intranquila y que lo compadecía. Aiden, exasperado, le gritó a Faye que se fuera. Megan la llevó, mientras se la llevaban comentó, «¿Cuándo se volvió tan débil el hombre que elegí?» y añadió que había gastado mucho dinero para hablar con él. Mientras Megan listaba irse, Aiden se sentó en su escritorio, con la cabeza entre sus manos, suspirando. Una telaraña en la esquina con el pensamiento recurrente de «maldita sea» reflejaba su profunda frustración. Más tarde, Aiden se encontraba en su oficina con Flora, a quien le preguntó qué pensaba del caso. Flora, observando unos documentos, explicó que el juez creía que Verónica había matado a la dueña de la taberna en un ataque de rabia. Sin embargo, Flora señaló que en la mayoría de los casos de agresión de hombres lobo, estos atacaban con sus propias manos, rara vez usaban armas para matar. Añadió que, aunque era sospechoso, Verónica era un oficial de policía y era plausible que conservara el instinto de usar un arma aún en un estado de furia. Aiden agnosticó que cuanto más investigaba el caso, más raro le parecía. Flora le preguntó qué tenía Verónica para que el caso se volviera tan complicado. Aiden, con una expresión de profunda angustia, admitió que para él, matar a una persona inocente se sentía peor que tragarse una mosca. La luz de la luna llena iluminaba el cielo oscuro, mientras Faye se encontraba leyendo un libro de dudosa procedencia con bastante excitación, dejando escapar sonidos extraños, lo que hizo que las demás reclusas les criticaran, diciéndole que dejara de hacer ruidos tan asquerosos. Faye, indignada, replicó que aún era joven y tenía necesidades, preguntando cuál era el problema. Acusó a su interlocutor de ser un viejo monstruo que llevaba siglos en la menopausia, y le ordenó que se callara. En ese momento, el jefe, Aiden Gallert, apareció detrás de Faye. Ella lo miró sorprendida, preguntándose si acaso estaba soñando. Faye, con sus ojos transformados en corazones, se lanzó con un grito de asombro hacia Aiden.
Él, con un gesto calmado, llevó su dedo a los labios de la súcubo para silenciarla. Faye intentó hablar, pero sus palabras salieron amortiguadas. Aiden le explicó que estaba allí por una razón, recordándole que su intención era probar la inocencia de la mujer lobo. Con un leve movimiento de su pierna, Faye le hizo saber que lo había entendido. Mientras tanto, Verónica permanecía dormida, sedada y profundamente inconsciente. Faye explicó que era el momento perfecto para entrar en el subconsciente de Verónica. Aiden comentó que era inusual que Faye ayudara a alguien de forma voluntaria. La súcubo le pidió que no la considerara una persona tan despreciable, aclarando que Verónica la había ayudado una vez y que ella simplemente estaba siendo honorable. Luego, Faye tomó la mano de Verónica y le preguntó a Aiden si estaba listo. Aiden le advirtió que no alterara nada en el subconsciente, a lo que Faye le aseguró que no tenía tanta capacidad. Con un destello, Aiden entró en el plano onírico. La escena cambió a un oscuro y sangriento campo de batalla. Una hoja afilada y manchada de sangre yacía en el suelo. Una figura, blandiendo un hacha, se regocijaba entre un grupo de hombres lobo caídos, riéndose y exclamando que los rumores eran ciertos. No se defendían, ni siquiera cuando los mataban. Verónica, angustiada, preguntó por qué alguien iría a la muerte uno por uno. Los hombres lobo caídos respondieron que ellos eran hombres lobo de sangre jurada, y por eso no dañarían a los humanos, manteniendo así su promesa. Con un gemido de dolor, Verónica tosió y gritó pidiendo ayuda. Un hombre con una peluca de juez apareció, extendiéndole una mano a Verónica, prometiéndole que el Consejo Humano procesaría al culpable. Verónica le agradeció, con voz apenas audible, antes de que el juez cambiara drásticamente su semblante. Sus ojos brillaron con un intenso rojo mientras declaraba que era a Verónica a quien debían juzgar. La acusó de haber matado a un miembro inocente de su especie. Verónica negó las acusaciones con vehemencia, afirmando que no había matado a nadie. Otras personificaciones de jueces la rodearon, acusándola de buscar venganza por la muerte de su especie, masacrando humanos como represalia. Advirtieron que, si la castigaban levemente, una calamidad aún mayor azotaría el futuro. Las figuras exigieron su ejecución. Verónica, desesperada, gritó. ¿Por qué? Se preguntó por qué nadie la creía. Aiden, de vuelta en el mundo real, se cubría del resplandor. Faye observó que las emociones de Verónica se estaban volviendo cada vez más intensas y que pronto despertaría. Aiden reflexionó en voz alta que el caso era mucho más profundo de lo que había imaginado. La súcubo le preguntó a Aiden si el asunto era tan grave y si no sería fácil para él, con su reputación, interceder por una prisionera. Aiden, con una exclamación de sorpresa, se dio cuenta de que ella aún no comprendía el poder de su oponente. Explicó que ellos podían incluso manipular a los jueces, haciendo que pareciera que los muertos hablaran para ayudar a torcer la justicia. Al decir esto, se dio cuenta de algo. Mencionó a la nigromante Acena, insinuando que quizás la idea de que los muertos pudieran hablar no era tan descabellada después de todo. Justo en ese momento, una voz dio la bienvenida al senador Anthony a la prisión rosa, y Aiden se preguntó qué lo traía allí.